A las mujeres se nos ha dicho que la ambición es un tema únicamente de hombres y que si nosotras somos ambiciosas somos como las malas de la novela. Una persona joven que tiene muchos años por delante para hacer crecer su dinero no debería estar en un perfil conservador. El empezar desde más abajo e ir subiendo, poder apreciar el valor de las cosas. La jubilación va a ser la gran crisis financiera de nuestra generación. Yo veo cuánto es lo que tengo hoy, cuánto es lo que tengo que construir y esa es mi brecha. Eso es lo que yo de aquí en adelante debería empezar a preocuparme por construir de aquí hasta el día que me jubile. Ser mamá no es perderte, es transformarte. Y si criar también fuera una forma de sanar, soy Chiara Pierinelli, mamá de 3, doctora y emprendedora. Y esto es Más que Madre, un espacio para volver a ti y para criar con presencia y no desde la culpa. Sanamos hoy para que no tengan que sanar mañana. Hoy vamos a hablar de algo que atraviesa todas nuestras decisiones y muchas veces no lo conversamos o cuestionamos suficiente, el dinero. Cómo desde no cuánto ganamos, sino cómo lo hacemos trabajar a nuestro favor. Hoy nos acompaña Trulani Guerra, quien después de 15 años o más en el mundo corporativo decide replantearse todo y pasar a enseñarnos algo que no nos hablan suficiente, ni en el colegio ni en casa, que es la educación financiera real. Fundadora de The Money Tribe, una escuela online que empodera a mujeres en Latinoamérica a invertir y construir patrimonio. Hoy vamos a hablar de cómo decidimos desde la tranquilidad, el control y la calma de poder tomar mejores decisiones con respecto al dinero. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kiara? Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo tenerte por aquí. Hoy vamos a salir con mucha claridad acerca de un Así es. tema importantísimo. Voy a hacer una pequeña carta a mis hijas a modo de introducción. Amores, quiero que crezcan entendiendo algo importante. El dinero no define tu valor, pero sí influye en la tranquilidad con la que vives. Quiero enseñarles a tener claridad, alejarse del miedo, la dependencia y la culpa por querer más. Que aprendan a planificar, a construir con bases sólidas y a tomar decisiones con independencia. Que el dinero no sea un tema ajeno, sino una herramienta que sepan hacer crecer con inteligencia para vivir con más calma, libertad y elección. Y sobre todo, que nunca olviden que construir la vida que quieren también incluye hacerse cargo de sus decisiones, incluso las financieras. Con amor, mamá. Me encantó. Qué Me bueno. fascinó, sobre todo, ¿sabes qué? La parte en la que les dices a no sentir culpa por querer más, porque creo que es un tabú con el que hemos crecido las mujeres, ¿no? Este tabú a que está mal querer ser ambiciosas, ¿no? Al sentir ambición, al desear más, al querer construir patrimonio, riqueza, ¿no? Em, Siento que a las mujeres se nos ha dicho que la ambición es un tema únicamente de hombres y que si nosotras somos ambiciosas somos como las malas de la novela, ¿no? Claro, más va girando hacia el egoísmo en vez de realmente decir, Correcto, una mujer puede lograr y puede hacer lo totalmente. que quiere. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue este cambio o este quiebre en tu vida de este mundo corporativo, pero que Ujú, realmente en el fondo habían deudas, había desorganización. ¿Cómo llegaste a esto que al final te das cuenta de cuántas mujeres conectaron contigo y claro. cuántas otras personas viven lo mismo que viviste tú? Claro. Sí, bueno, yo entré a trabajar al corporativo estando en la universidad. De hecho, yo solo trabajé en una empresa, o sea, no conozco más. Entré como practicante y me quedé ahí 15 años, trabajando en Perú, luego en Panamá. Em, pero claro, o sea, yo entré a la vida real, al mundo real, estando muy chiquita, tendría 24 años, y lo primero que sucedió al firmar ese contrato de trabajo, al graduarme, fue que me entregaron una tarjeta de crédito. Y nadie o sea, no me la entregaron sin manual, ¿no? Nadie me explicó cómo manejarla, cómo administrarla. Para tener 24 años tenía un muy buen salario, yo seguía viviendo en casa de mis papás, no tenía ninguna carga familiar, eh, y por supuesto, al no tener idea cómo gestionar mis finanzas, cómo gestionar una tarjeta de crédito, fui haciendo un pésimo uso, de la misma, ¿no? Y de hecho, mis deudas en su momento eran deudas de tarjeta, porque se iban acumulando, acumulando, acumulando y haciéndose una bola de nieve. Y
creo que de alguna manera el estar en el corporativo y tener un sueldo como estable y tener utilidades y gratis y todos estos beneficios, tampoco ayudaban a que yo terminara de sentir como la pegada, ¿no? Porque de pronto sentía como que, uy, ya estoy como que la tarjeta se me está yendo de control y llegaban las utilidades y cancelaba y, bueno, como que acá no pasó nada, ¿no? Cuando ya me mudo a Panamá, me caso, tengo mi primer hijo, que yo digo: "Okey, no, o sea, ya no puedo vivir así en esta situación, porque ya ahora no soy yo sola, ahora arrastro a esta pobre criatura conmigo al barranco". Y ahí es que decido empezar a educarme financieramente, ¿no? Empezar a buscar información, empezar a entender, oye, cuáles son las buenas prácticas, qué debería estar haciendo que no estoy haciendo hoy, por qué me está pasando esto, ¿no? Porque además hay mucha frustración y mucha culpa cuando uno empieza a hacerle frente a las deudas de tarjeta, ¿no? Antes de seguir, no olvides compartirlo con alguien más a quien le pueda servir. Y si quieres seguir escuchando estas conversaciones, no olvides suscribirte para escuchar los próximos capítulos. Ahora seguimos. Me parece interesantísimo cuántas mujeres se identificarán con lo que has vivido y sobre todo creo que esta falta de educación financiera viene también de un tema de diferencia de roles, de inequidad Totalmente. y de toda esta historia. Justo estaba viendo unas leyes que hace 42 años los hombres eran los que decidían, bueno, la totalidad de las finanzas del hogar y la mujer ni siquiera podía abrir una cuenta de banco. O sea, me pareció, yo pensé que esto era muchísimo antes, no hace 40 años. Sí. Entonces es muy poco tiempo, dentro de todo, para que la mujer empiece a decir, hey, no solamente soy independiente, soy capaz de ganar mi propio dinero, sino que también soy responsable de todas estas decisiones. Y cuéntame un poco acerca de tú cómo has visto esto y cómo has visto el cambio de la mujer en el tiempo. Totalmente, no, y no solamente no puedes abrir la cuenta, no podrías abrir la cuenta, no podías pedir una hipoteca, no podías pedir un préstamo para emprender. Entonces, todo el Nada. sistema estaba diseñado para hacernos dependientes económicamente y no tener un rol activo en las finanzas del hogar, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Esta inequidad que existe hasta hace poquísimo tiempo atrás ha hecho que nosotras las mujeres hayamos estado alejadas del sistema financiero por mucho tiempo y esta novedad que tenemos, nuestra generación al menos, de tener un salario, de tener acceso a todo tipo de productos financieros, de hacernos responsables de manejar un salario que entra todos los meses, nos pone naturalmente en desventaja. Yo siempre digo que es como pedirle a un niño de 5 años que responda a preguntas de secundaria, porque no recibió la educación y hay una brecha gigante en el conocimiento que tiene, ¿no? Los hombres históricamente han recibido esta educación, han estado expuestos a los productos financieros, al sistema bancario, a las conversaciones de dinero en casa, ¿no? Las mujeres, las conversaciones de dinero que generalmente estamos acostumbradas en casa y socialmente son las conversaciones domésticas, ¿no? ¿Cómo ahorras para el súper? Cómo ahorrar en la vuelta a clases. O sea, son muy domésticas, no se nos habla de construir patrimonio, no se nos habla de gestionar bien las finanzas del hogar, cuando hoy en día hay muchas mujeres cabezas de familia que no tienen una pareja, que manejan las finanzas del hogar ellas solas, ¿no? Entonces, hay una brecha, hay muchísimas brechas financieras, ¿no? Y la raíz de muchas de esas brechas tiene que ver con la brecha en educación financiera, ¿no? Me parece importantísimo lo que dices, que ese es el origen, digamos, de ahora de esta inequidad, hasta en los sueldos y en la planificación y hasta en las decisiones, en todos los aspectos. Cuéntame también, nos pasa, sobre todo a las mujeres, creo yo, de pasar por este FOMO de, uy, quiero comprarlo porque está justo en oferta o porque quiero tal estatus o lograr tal Ujú. idealización de lo que uno tiene que tener a tal edad o en tales circunstancias y pasamos a llevarnos por las emociones en las compras. Sí, yo creo que es bien, es bien transversal con respecto al género, porque
Las finanzas y el dinero tienen un trasfondo psicológico. De hecho, Morgan Housel, que es el autor de este libro, La psicología del dinero, fue columnista del Wall Street Journal y después de tantos años hablando de dinero, finanzas, hace este libro y dice, bueno, yo he aprendido de que las finanzas en verdad son más como una psicología que como una ciencia, porque tienen que ver con las emociones, los hábitos, el comportamiento y no tanto que ver con la calculadora. A mí me causa muchísima gracia, yo peleo siempre cuando me dicen, ay, pero es que no hago un presupuesto porque tengo una plantilla bien basiquita de Excel. Yo te aseguro que tienes la plantilla más pro por la que seguramente vas a pagar un montón de plata y si no has resuelto tus creencias, tus emociones respecto al dinero, la plantilla no va a servir de absolutamente nada, ¿no? Y tiene que ver mucho con la crianza, ¿no? De dónde venimos. Si hemos venido de un hogar en donde no se hablaba de dinero porque el dinero causaba conflicto, probablemente voy a ser una adulta que no quiere hablar de dinero porque como por instinto de supervivencia no me quiero involucrar en conflicto, ¿no? Si vengo de una casa en donde el dinero era un tema tabú, probablemente me va a costar hablar con mi pareja, hablar con mi jefe sobre temas de dinero. A veces hablamos mucho de dinero y pensamos solamente en el dinero como parte del eje de la familia, pero el dinero también tiene que ver con cómo negocio mi salario, ¿no? Cómo estoy dispuesta a cambiarme de trabajo porque quiero ganar más, ¿no? Cómo, no sé, cómo empiezo a construir patrimonio para el futuro, ¿no? Entonces, em, yo creo que tenemos, que es súper importante como que hacer como mucha introspección cuando vemos nuestras finanzas personales y entender de dónde está viniendo la raíz de los problemas, ¿no? Y estoy manejando y gestionando mis emociones a través de compras innecesarias. ¿Qué está pasando detrás, no? O sea, ¿qué cosa es, qué vacío estoy tratando de llenar? Quiero demostrar algún tipo de estatus con la cartera, los zapatos, las joyas que estoy comprando. ¿Por qué? O sea, tengo un tema de autoestima, estoy tratando de gestionar algún tipo de situación, de herida de la infancia con las finanzas, que al final es un síntoma, no la enfermedad real, ¿no? Me encanta cómo lo has planteado y efectivamente es así, ¿no? Poder conocerte y hacer esa introspección, como tú bien dices, para poder saber cuáles son los problemas que yo tengo que enfrentar y a partir de ahí, dónde y cómo mejorarlo, ¿no? Totalmente. Y hablas mucho de esto del autodiagnóstico inicial para empezar el control acerca de tus finanzas. Cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, a ver, a veces cuando queremos poner orden a nuestras finanzas, queremos hacer cálculos, ¿no? O sea, lo primerito que queremos hacer es entender cómo salgo de la deuda rápido, cómo. Y en verdad, el primer paso, como en cualquier situación de la vida, lo fundamental es entender dónde estamos paradas, ¿no? O sea, es tipo GPS. Yo abro un GPS en mi teléfono y lo primero que me va a preguntar no es a dónde voy, sino dónde estoy parada, ¿no? Va a mapear de dónde estoy comenzando este camino. Exactamente igual tengo que hacer con mis finanzas, ¿no? Entender cuál es mi nivel de endeudamiento, cuánto debo en total, ¿no? Porque a veces uno dice, sí, estoy fregada con las deudas, pero no tengo idea cuánto en verdad estoy adeudando, a quién le debo, cuánto le debo, ¿no? Entender cuál es mi capacidad de ahorro, ¿no? Que a veces dicen, uy, no, pero si tengo nivel de endeudamiento, no debo tener capacidad de ahorro. Hagamos el cálculo y así no salga 1%, tener claridad de, oye, ¿dónde estoy parada con mi capacidad de ahorro? ¿Cuál es mi récord crediticio? ¿Dónde estoy frente al sistema? ¿Cuán buena pagadora soy según el sistema financiero? ¿No? Entender esta introspección ya más personal, ¿no? De, oye, ¿qué patrones he visto yo en mis papás que no quisiera repetir? ¿Qué patrones sí quisiera repetir? Porque nadie es blanco-negro, ¿no? Hay Ujú. una gran escala de grises. Y no se trata aquí de que echarle la culpa a los papás. Nuestros papás también habrán tenido sus falencias en la educación financiera que han recibido. Si nosotros con tanta información todavía tenemos brechas financieras, nuestros papás con más razón, ¿no? Pero se trata de un poco entender de dónde estoy viniendo, ¿no? De qué evento en mi vida de niña, adolescente, que tenga que ver con las finanzas del hogar marcaron mi vida. Yo hago siempre un ejercicio
en uno de los programas que tenemos que les digo, quiero que cierren sus ojos, piensen, regresen a su casa de la infancia, siéntense, o sea, sitúense en un lugar de la casa, qué huelen, qué ven, ¿no? ¿Qué están usando? ¿Qué ropa tienen puesta? Y ahora piensen una situación que tenga que ver con el dinero en su familia. La primera que se les venga a la mente, ¿no? Esa primera imagen, momento, situación que uno se acuerda es la que marcó tu vida financiera. Es la que de alguna manera está generando una herida, una angustia, una ansiedad. Y el poder reconocerla genera o desencadena una serie, yo creería, de autopreguntas que uno se va haciendo y no es que vas a resolver, no sé, la vida para atrás, ¿no? Pero te da la oportunidad de racionalizar un poco las decisiones que a veces de manera inconsciente tomamos con las finanzas, ¿no? Me ha encantado que digas eso porque efectivamente hice tu ejercicio en mi mente y la primera frase que me acuerdo es yo diciéndole a mi papá, oye, esa frase de guarda pan para mayo, tú nos estás enseñando guarda pan para diciembre, le decía yo, o sea, ¿qué fue? Y al final, con todo esto, yo he visto a mis papás crecer como, digamos, su patrimonio en mi vida. Entonces, hemos vivido diferentes cosas. Y eso ha hecho, o sea, el empezar desde más abajo e ir subiendo, poder apreciar el valor de las cosas. Totalmente. ¿Y tú sabes que tú tienes hermanos? Sí, A veces en una misma familia, cada miembro de la familia tiene una percepción distinta de las finanzas porque le tocó vivir una etapa tal diferente. cual. Exactamente igual pasa en mi familia. Yo me llevo 7 años con mi hermana y un día conversando en una reunión familiar, muy casualmente, ella me dice, es que yo nunca sentí que nos faltaba nada. O sea, yo siempre creí que nos iba súper bien. Y yo, ¿en qué familia vivías? O sea, ¿en dónde estaba? O sea, y claro, ya mirando para atrás, yo cuando yo tenía 7 años, que es cuando ella nace, mi papá se había ido a Brasil a hacer su especialidad médica, cae el Fujishock, hay todo este tema del alza de precios, ¿no? No alcanzaba para nada, hacemos el cambio de moneda, o sea, yo recuerdo esa época súper difícil, mi papá no estaba trabajando, se había ido a estudiar la especialización. Mi mamá era el sostén de la familia en ese momento y era súper retador. O sea, yo me acuerdo a mi mamá, haber ido con mi mamá a hacer fila para comprar leche, arroz, lentejas, ¿no? Pero claro, los recuerdos de mi hermana son a partir de los 4 años, cuando mi papá ya había estado de vuelta, ya con especialidad, tenía un mejor trabajo, mi mamá también, ya estábamos mucho mejor financieramente hablando, entonces para ella nunca hubo No ninguna existió. disrupción, Claro. ¿no? O sea, yo le decía, pero es que yo recuerdo a mi papá venir de Brasil trayendo papel higiénico, pasta de dientes, porque en esa época no había, o era súper caro aquí. Entonces, claro, dependiendo de qué te tocó vivir, incluso dentro de la misma familia, cada uno tiene una percepción distinta, ¿no? Y también cuán transparentes son esta pareja también, porque muchas veces si una sola persona está a cargo de las finanzas, el otro muchas veces ni siquiera está al tanto de que está faltando, que hay una deuda, que se está yendo a la quiebra la empresa y la esposa ni enterada hasta que ya es un tema Sí, crítico. sí, sí, sí. Entonces hablábamos también de cómo construir el patrimonio Ujú. en base a este autodiagnóstico, ¿no? Ahora queremos saber qué tengo, qué ingresa, cuáles son mis deudas, cuáles son mis pasivos, y en base a eso entender cuál es mi patrimonio actual, qué se devalúa, qué no, y a partir de ahí empezar a distribuir las cosas. Cuéntame un poquito de eso. Sí, yo siempre, a mí me encanta hablar de patrimonio porque estoy convencida de que la jubilación va a ser la gran crisis financiera de nuestra generación. Nosotros somos la primera probablemente generación que ya no tiene un Estado que administre una jubilación digna. Tampoco somos de la generación en que uno se jubilaba en la empresa en la que entraba y la empresa privada te aseguraba una jubilación, tampoco. Y somos la primera generación que empezó su vida probablemente profesional
ya con un sistema privatizado de pensiones, con un montón de retos, de cambios, al ser una cosa completamente nueva, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados en general, porque esto aplica para todos, eh, a tener previsión para el futuro, porque no lo escuchamos en casa. O sea, yo te digo, mi papá es médico y mi mamá es enfermera. Mi mamá se acaba de jubilar en diciembre, del mismo lugar en donde trabajó toda Desde el su vida. internado, Exacto, seguramente. tal cual. Y claro, ya, o sea, ella tiene una jubilación medio asegurada porque esas eran las reglas del juego cuando entró. Yo jamás escuché en mi casa una conversación de qué vamos a hacer cuando nos retiremos, de qué vamos a vivir cuando nos retiremos, cómo se va a administrar el dinero cuando ya no exista un ingreso fijo, Ujú. ¿no? Entonces, claro, somos la primera generación que nos se va a enfrentar a la realidad de si no construiste durante tu vida productiva, no hay forma en que te puedas jubilar, ¿no? Porque la jubilación no es una edad, la jubilación es una situación financiera, ¿no? Si yo tengo el patrimonio para poder jubilarme, me puedo jubilar. Si no lo tengo, o me toca seguir trabajando, o me toca empezar a depender económicamente de alguien más, altamente probable de nuestros hijos. Me encanta cómo lo has mencionado porque efectivamente es así. Antes las personas también tenían como un tiempo, no sé cómo decirlo, un tiempo de trabajo, de vida laboral más larga, porque se apreciaba también sabiduría, experiencia que se estaba logrando. En esta generación, ya a los cuarenta y tantos, ya estás en el tope y ya te conviertes obsoleto con todas las cosas que están ocurriendo. Y es fuertísimo, porque significa que te están quitando 20 años con respecto a las otras generaciones. Exacto. Y esto de la jubilación que mencionas, como cuántas otras personas están buscando, quiero ser emprendedor, quiero lograr jubilarme a los 45. A ver, estás haciendo todo esto o sea, estás ahorrando lo suficiente para que haya una inversión que te mantenga después y hacer esos números también es interesante poder aterrizarlos y ver si es realmente factible. Porque como dices, o voy a ser dependiente de mi pareja, de mis hijos, ¿de quién? ¿Quién se va a encargar ahora de mí? Ahora con la Totalmente. vida más larga, porque ya ni siquiera es a los 65, hasta los 80, 90. Es que eso es lo que te iba a decir, o sea, no solamente está pasando de que nuestra vida corporativa termina antes, ¿no? De los 60, 65 años, sino que además nuestra esperanza de vida es mucho más larga. Tenemos que romper esta idea de que la jubilación es igual a vejez. O sea, yo te digo, veo a mi mamá recién jubilada, y mi mamá tiene 70 años. No se jubiló antes porque creo que se iba a aburrir en la casa. Mi hermana y yo ya somos grandes, ¿no? La veo de 70 años y no te miento, la semana pasada tuve una conversación con ella casi que sacando cita, porque no es que por Semana Santa me voy a Trujillo con mis tíos y luego de ahí regresamos y con las chicas de la playa nos vamos a no sé dónde. Y yo, mamá, pero más o menos, o sea, como 20 y pico de abril, te puedo ver recién, o sea, no estoy entendiendo. Tiene una vida social súper activa, porque claro, los 70 años de ahora con la medicina que tenemos, la tecnología que tenemos, la calidad de vida que uno tiene, el acceso a salud que las personas que tenemos el privilegio de tener acceso a salud podemos tener, no es la misma que hace 30, 40 años atrás. Entonces, la esperanza de vida promedio de Latinoamérica para una mujer hoy es 85 años. Y cada generación aumenta su esperanza de vida. Chances son que nosotros lleguemos a los 90. Entonces, si yo me jubilo a los 60 hasta los 90 son 30 años. Es un montón. Entonces, ¿de qué vamos a vivir esos 30 años? Entonces, ¿cómo tú tienes un cálculo de cómo, cuánto determinar de lo que está entrando hacia tus ahorros, hacia lo que gastas, digamos, en casa, cómo hacer esta distribución en casa para que sea lo más justa, digamos, posible, Ujú. y después cuánto mandar a invertir, mandar a ahorrar y gastar, digamos, en gustitos? Cuéntame un poquito cómo lo planteas. A ver, con el tema de construir el patrimonio y cómo organizar las finanzas para eso, para mí el primer paso tiene que ver con calcular mi brecha.
¿Cuál es mi brecha? ¿Cómo se calcula esto? Las que tenemos sistema privado de pensiones, entrar a mi app en línea, ¿no? Y ver cuánto es lo que yo tengo acumulado hasta el día de hoy. Ese es el primer paso. Y parece súper básico, pero te aseguro que nadie tiene idea, sobre todo después de tantos retiros. Eso es lo que te iba a decir. Después de pandemia ya probablemente la gente está de nuevo en cero. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo hoy? Perfecto. Una vez que sé cuánto es lo que tengo hoy, luego hay que calcular cuánto necesito. Y hay un rule of thumb, una regla básica que se llama la regla del 25, que lo que te dice es si yo multiplico hoy mis gastos anuales de hoy, ¿ok? Contando todo, la hipoteca, la renta, el colegio de los chicos, todo. No es una regla perfecta, pero es una regla que nos da una Un línea, un aproximado. aproximado general. Es una boca de urna, si quieres verlo así. Em, Mis gastos anuales por el número 25 y esa multiplicación es lo que yo necesito para poder jubilarme. Pero en este caso, digamos, el gasto que yo tengo hoy, como dices tú, universidades o colegio de los hijos no van a ser los mismos, pero se está esperando que hayan otro tipo de gastos que los reemplacen. Exacto. Y ojo, o sea, sí, y nuevamente, esta no es una matemática perfecta, pero por lo menos nos da una idea general de más o menos cuánto es el patrimonio que yo necesitaría tener al momento de jubilarme. Lo ideal sería sentarnos en una calculadora de retiro que contemple jubilación, perdón, inflación, que contemple mi Ya, claro. esperanza de vida, ¿no? Que contemple qué otras rentas yo pudiera tener. Pero si yo quiero tener así una idea, un primer aproximado, ¿no? De no sé nada, no tengo idea de cuánto voy a necesitar. Tengo una línea general, la regla del 25. Mis gastos anuales por el número 25, que sale un número Altísimo. altísimo, ¿no? Entonces, yo veo cuánto es lo que tengo hoy, cuánto es lo que tengo que construir y esa es mi brecha. Eso es lo que yo de aquí en adelante debería empezar a preocuparme por construir de aquí hasta el día que me jubile, ¿no? Ahora, dicho eso, ya que sé cuál es mi brecha, ¿cómo me organizo en casa? ¿No? ¿Cómo organizo las finanzas de la casa? Aquí es bien, a mí no me gusta dar muchos porcentajes porque cada familia tiene una situación distinta, pero en líneas generales, por ejemplo, gasto en casa, llámese alquiler o llámese hipoteca, no deberíamos estar gastando más del 20% de mis ingresos mensuales, Que es un montón. que es un montón. Entonces, yo no puedo ser pobre en casa grande. ¿No? Que es lo que muchas veces pasa. Me endeudo para sacar una hipoteca de un departamento que es hermoso, es lindo, es gigante, está en la zona que yo quería, pero representa el 35% de mis ingresos. Y luego ya no podemos hacer otras cosas, ¿no? O terminamos endeudándonos para cubrir otros gastos, ¿no? Entonces, 20% de mi ingreso mensual debería ser el alquiler o la cuota de la hipoteca. No deberíamos tener una cuota de auto más del 5% de mis ingresos mensuales, Y siendo un auto un bien que se deprecia. que se deprecia bastante, apenas sale de la tienda. Exacto, exacto. Yo, la verdad es que nunca recomiendo comprar carro nuevo porque no tiene mucho sentido, financieramente hablando, ¿no? Incluso si lo compras cash, porque ni bien sales de la tienda, pierde 20% del valor y en el primer año pierde 40% de su valor. Entonces mm, no tiene, o sea, la matemática no da, ¿no? Y luego ya para pensando en, ok, ¿cuánto debería estar poniendo para mi futuro? Históricamente se hablaba de un 10%, ¿no? Tienes que invertir 10% de tus ingresos para poder tener una jubilación más o menos digna, ¿no? Que es un poco en lo que está basado el sistema privado de pensión, ¿no? El 10% de tu salario se va al sistema privado de pensión. Pero ahora la esperanza de vida, como habíamos hablado, es más larga, ¿no? Entonces ya ese número ha quedado medio obsoleto. De hecho, lo que dice en los números ahora es que uno debería mínimo estar invirtiendo el 15% de los ingresos mensuales para poder llegar a una jubilación medianamente tranquila, ¿no? Si puedes más, mejor. Si te quieres jubilar antes, tienes que estar claro que tienes que invertir más, que tienes que separar más de tus ingresos para ponerlos a invertir en el futuro. Y si no, entre el 10 para mí es como lo bare minimum, o sea, como que mínimamente 10%, idealmente 15%.
si se puede más o si tienes metas de jubilación anticipada, con mucha más razón, más porcentaje, ¿no? Y si hablamos, entonces, ¿cómo o qué hacer con ese 10%? ¿Lo vas a meter a un ahorro, un perfil súper conservador, o vas a meterlo a inversión para hacerlo más grande, con mayor riesgo? ¿Cómo es que Sí, planteas ese tipo de sí, qué hacer con este dinero todo este tiempo, ¿no? sí, el perfil de riesgo es una cosa bien personal. Sin embargo, teóricamente, una persona joven que tiene muchos años por delante para hacer crecer su dinero, no debería estar en un perfil conservador. ¿Por qué? Uno pone su dinero en un perfil conservador cuando tú quieres proteger tu patrimonio, Ujú. ¿no? Entonces, no sé, mis papás que se han jubilado y tienen un patrimonio acumulado, no van a poner su dinero en una inversión súper agresiva que implica un riesgo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que han construido toda su vida y porque hoy van a vivir de eso y lo que necesitan ahora es proteger ese patrimonio, ¿no? Ahí vale la pena ir a un perfil ultra conservador que me proteja contra la inflación y ya está. Quizás un cachito más de crecimiento y listo. Ya no estamos para de Para asumir arriesgar. ningún tipo de riesgo. Pero si yo soy una mujer joven, que me quedan 30, 20, 15 años por delante antes de mi jubilación, no tiene ningún sentido ir a un perfil ultra conservador, porque lo que voy a hacer es que no voy a hacer que mi dinero crezca, ¿no? Si yo quiero que mi dinero crezca y tengo el tiempo para hacerlo, yo no puedo seguir ahorrando. Yo tengo que invertir. No digo que sean ultra agresivas, pero un perfil moderado, ¿no? Que tenga un buen equilibrio entre activos que, no sé, de renta fija, que son un poquito más conservadores, y activos de renta variable, que son un poquito más agresivos en su crecimiento. Esa combinación, esa dualidad, ¿no? Bien equilibrada en un perfil moderado, te permite hacer crecer tu dinero sin tampoco exponerte probablemente a riesgos que no quieres asumir. Y además asumiendo la volatilidad y el hecho de que cuando uno ve una inversión, sabes que eventualmente va a bajar y estás esperando también esa subida y cuando no tienes el tiempo suficiente, probablemente dices, no, vendo, vendo, vendo y al final pierdes más por no esperar esas curvas, ¿no? Entonces hay que haber todo un Totalmente. conocimiento de por medio. Exacto, tú lo acabas de decir, o sea, se trata de estar educadas para entender cómo navegar, ¿no? Esta volatilidad. A veces me preguntan, bueno, pero es que la crisis que estamos viviendo, pero es que las crisis financieras son parte de una economía. La economía es cíclica, ¿no? Las crisis o los retrocesos en los mercados, por ejemplo, de valores, son parte natural de las correcciones de una economía. No nos podemos preguntar qué pasa si viene una crisis, porque lo inevitable es que cada cierto tiempo tengamos una crisis. Es como yo me preparo, Tal cual. ¿no? A nivel de conocimiento, a nivel financiero, para yo navegar esa crisis y por el contrario, sacarle el mayor provecho posible. Tal cual, o sea, va a llegar. Va a llegar. Ahora, ¿cómo te vas a preparar para? Exacto. ¿No? Y lo que decías también, justo con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, agarró a muchas personas en el aire y muchos despidos, muchos cambios a nivel laboral. Sí. laboral. Eh, ¿Qué le aconsejarías a las personas con respecto a cuánto tener ahorrado así, pero de fácil De fácil disponibilidad? acceso. Ajá. No, sí, a ver, el ahorro de emergencia es, o sea, demasiado importante, demasiado. Em, Porque uno nunca sabe en qué momento va a necesitar realmente acceder a él, ¿no? Y vamos desde cosas tan graves como una pérdida de trabajo, una enfermedad grave en la familia, ¿no? Reparaciones súper grandes en la casa, con el carro, y es importante sentirnos respaldadas, ¿no? Porque, a ver, en el caso de una enfermedad grave familiar, tú no quieres que tener como problema extra a tener que lidiar con la salud de un familiar querido, el problema financiero, ¿no? Ahora, ¿cuánto tener? Depende. Lo mínimo es 3 meses de tu salario guardado. Y digo lo mínimo porque ese número está basado en una data de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, dice que en teoría un profesional se demora alrededor de 3 meses En en reinsertarse. Ok. reinsertarse.
Pero en el mercado laboral actual, eso no es verdad. No solamente por la dinámica laboral que estamos viviendo, por la situación económica que estamos viviendo globalmente, sino que además no es verdad dependiendo de en qué momento de tu vida profesional estés. Porque si tú eres una persona con mucha experiencia, ¿no? Que ya tiene años, que ya ha llegado a cierto nivel en el trabajo, en la escalera corporativa, la Es escalera más corporativa es una difícil, pirámide. sí. Entonces, conforme más arriba estás en la pirámide, menos posiciones hay que luego van a ser para ser llenadas, ¿no? Entonces te vas a demorar más en encontrar un trabajo que haga fit con tu nivel de seniority, con tu nivel de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces digo, por eso, mínimamente 3 meses, y de ahí para adelante es lo que a ti te dé paz, ¿no? Si tienes un negocio, si eres independiente, debería ser por lo menos 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque tu inestabilidad financiera probablemente es mucho más alta que una persona que sabe que A fin de mes llueve, llega, truene, claro. relampaguee, le va a llegar el cheque a fin de mes, ¿no? Y cuéntame entonces, ¿cómo tú aconsejarías a las parejas, a las familias, Sí. a organizarse? Yo entiendo que estamos hablando además de las brechas salariales, de los cambios, además que ocurre, por ejemplo, en la mujer cuando da a luz y está X tiempo inactiva o no necesariamente quiere regresar a un Sí. trabajo full time o al puesto que tenía antes. Ujú. Entonces, yo sé que hay diferentes opciones, pero ¿cuál es la que tú aconsejarías para que la pareja se pueda equilibrar con respecto a ambos aportamos, como de una forma, digamos, más lógica, más justa? ¿Cómo les aconsejarías? Mira, te digo lo que me funciona a mí o lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Yo creo que la mejor manera de gestionar las finanzas en pareja es manteniendo un equilibrio, tanto a nivel de contribución, que sea equitativo a lo que cada uno trae a la mesa, ¿no? Porque es mentira que se gana 50-50, o sea, 50-50. Hay momentos en el que uno de los dos va a ganar más que el otro, ¿no? Entonces es importante tener esa equidad al momento de distribuir los gastos y la contribución de cada uno a la canasta del hogar. Y por otro lado, el equilibrio en separar un poco qué es del hogar y qué es lo individual, ¿no? Estar en pareja no significa perder la individualidad, no solamente en nuestra personalidad, en nuestros objetivos de vida, sino también en nuestras finanzas, ¿no? No quiere decir que yo voy a ocultar en qué gasto mi dinero, pero sí tengo que tener un dinero que sea para mi uso discrecional, ¿no? El cual yo pueda decidir libremente qué hago con ese dinero, ¿no? Entonces, creo que lo transparente es, uno, saber cuánto gana el otro, ¿no? Con claridad, con puntos, comas y decimales. Oye, yo gano tanto, tú ganas tanto, perfecto. Tener claridad y transparencia en qué se gasta en la casa, lo cual tiene un ajuste, ¿no? Tiene un periodo de ajuste de entender porque a veces uno cree que gasta una cantidad cuando en verdad se gasta otra distinta, ¿no? Y luego de que yo sé cuánto gana mi pareja, estoy acá desarmando el set, cuánto gana mi pareja, cuánto es lo que se gasta en la casa, tener claridad, oye, mira, esos son mis objetivos. Te voy a dar un ejemplo. Mi objetivo es, quiero hacer una maestría. Y yo para eso necesito ahorrar tanta cantidad de mis ingresos. Entonces, de lo que yo aporto, me voy a quedar con tanta cantidad para mis ingresos a nombre de Trolen y Guerra, ¿no? Y además necesito tanta cantidad para mis gastos personales, porque quiero ir a la peluquería, porque me quiero tomar un café con mis amigas, porque me quiero comprar ropa sin tener que rendir cuentas de por qué estoy comprando lo que me compro, ¿no? Y todo eso ponerlo en un blend, ¿no? En una licuadora y entender en pareja si hace sentido o no, ¿no? Si estamos con una deuda súper alta, probablemente me tienen que aterrizar y decirme todo chévere con tu objetivo de hacer una maestría, pero maybe ahorita no es el momento, ¿no? O si estamos ahorrando para un objetivo en común, no sé, queremos hacer un viaje familiar, queremos comprar una casa, queremos, oye, mira, este ahorro discrecional lo tenemos que bajar de ambos lados porque tenemos un objetivo más grande que cumplir. Pero tiene que haber esa conversación, ¿no?
forzada, improvisada, planificada, pero tiene que existir la conversación. Y también ir cambiando, ¿no? Porque una pareja recién casada, que recién se conocen, es diferente. Después, oye, queremos cambiarnos de casa, ahora tenemos que ahorrar para la educación de los hijos. Y van cambiando los gastos y la situación de cada familia, ¿no? Me parece súper importante. Y ahora que estamos involucrando a los hijos, ¿cómo es que, digamos, cómo haces tú o cómo aconsejarías poder hacer que los hijos empiecen a ver el valor? ¿Desde qué edad los involucrarías en las conversaciones para que no sea por medio de una mentalidad de escasez, sino por el contrario de vamos a crecer juntos, vamos a cuidar nuestro dinero y valorarlo? Me encanta esa pregunta, porque la estoy viviendo. Yo tengo un hijo de 11 y uno de 7. em, y creo que es fundamental empezar a educar a nuestros hijos financieramente, para darles las oportunidades que nosotros probablemente no hemos tenido porque quizás en nuestra casa no se habló así de abierto sobre el dinero, ¿no? Entonces, para mí lo primordial es nosotros ser ejemplo, ¿no? Y eso implica tener conversaciones de dinero en la mesa, ¿no? Y tener conversaciones de, oye, ¿en qué se está gastando? O cosas tan simples como, no sé, me llegó el pedido del supermercado a la casa y agarrar la cuenta y decirle a mi esposo, eh, pedí el súper, salió 300 soles para que lo anotemos. Cosas tan simples que pensamos que es irrelevante, que no estoy educando en nada a mi hijo con eso. No, sí, porque le estoy enseñando primero que el dinero se conversa. Segundo, de que tiene que haber un tracking de lo que se está Ujú. gastando, Un registro un real. registro real de lo que se gasta, ¿no? Que uno no compra y mete el carrito todo porque sí, sino que hay un registro real, ¿no? Y que hay un costo, que eso que ve en la refri cuando abre y tiene hambre, tiene un costo. No es de a gratis, no aparece mágicamente, ¿no? Entonces, empieza por nosotros ser el ejemplo en abrir la conversación, que ni siquiera implica quizás cuando sean chiquitos involucrarlos a ellos, sino que simplemente sean espectadores al comienzo. Segundo, enseñarles para mí el valor de dinero. Esa es como la primera lección desde chiquititos. Yo recuerdo con mi hijo mayor, nosotros vivimos en Panamá muchos años y allá había una tienda que era como un Target. Entonces, cada vez que íbamos, mi hijo salía con un carrito de Hot Wheels. Todas las veces que íbamos salía con un carrito de Hot Wheels. Hasta que, y claro, en nuestra cabeza era, bueno, vale $1, $1.50, Ya, es hijo único, ¿no? ya. No tiene con quién jugar. Hasta que un día arreglando su cuarto, mi esposo saca una bolsa llena de carritos y me dice, ¿cuánta plata hay acá? Y fue como, es que es verdad, le estamos enseñando de que uno va y compra sin ninguna planificación, simplemente porque tiene el deseo de comprar y así no funciona la vida. Y de ahí en adelante, lo que empezamos a hacer para no decirle no hay plata, ¿no? Porque tampoco quiero generarle esta mentalidad de escasez o que sienta angustia, ¿no? Que el dinero le genere ansiedad. Lo que le digo es, no es prioridad. En este momento, comprar ese carrito no es prioridad. Tenemos otras prioridades en la casa con el dinero, ¿no? Entonces, para que entienda que el dinero requiere una planificación y que hay prioridades para gastarla, ¿no? Y ahora lo que hacen es que me preguntan, ¿es prioridad o no es prioridad? No es prioridad. No, no es prioridad y los juguetes se compran en Navidad y en tu cumpleaños. Antes de eso, anótale, tómale. Yo lo que hago es que tómale foto. ¿Te gustó? Te tomo una foto para que cuando Claro, llegue en tu Navidad cumple lo o en tu pides, cumple sí. lo puedas pedir. Y lo tercero, ya cuando están quizás un poquito más grandes, ya en edad escolar, primer grado de primaria, ¿no? Es hacerlos conscientes del uso del dinero, porque probablemente ya hay un kiosco en el colegio o una tiendita, ¿no? Y pueden empezar a gestionar un poquito más su dinero. Yo no les doy mesada, Ujú. propina todas las semanas, ¿no? Lo que hago es que en Navidad, cumpleaños, por ahí les doy algo de dinero que les alcanza, que lo tienen que saber gestionar para todo el año, ¿no? Porque, y acá te digo, mi preocupación real de mamá es, sobre todo con el mayor que tiene 11 años, yo no quiero tener que preocuparme qué va a hacer con ese dinero en su adolescencia.
¿sabes? Como quiero poder tener la tranquilidad de que para cualquier cosa que él necesite, me lo tenga que pedir todavía a mí. No sé si estoy haciendo bien o O mal. que lo poco que tenga tome decisiones más Y responsables no, y de también. hecho, o sea, ellos ya tienen como un dinero de las navidades, los cumpleaños, ¿no? Y lo que hago es, uno, dárselo en efectivo primero, porque es bien diferente tangibilizar el valor del Ujú. dinero cuando lo tienes en efectivo que si ves una tarjeta que parece ilimitada. No, además porque se va acabando, en tu billetera se Exacto, va viendo vacía. exacto. Entonces, primero en efectivo. Ya cuando más o menos están acostumbrados a ver dinero en efectivo, ya también por un tema de seguridad, yo les he abierto una cuenta en el banco, pero está ligada a mí y yo puedo ver en qué están gastando. Y hay que tener conversaciones con ellos. De hecho, hace 2 semanas he tenido una conversación con el mayor porque entré y habían puras compras en Apple, porque estaba comprando jueguitos. Y fue como, mira, entiendo, es tu dinero, pero nuevamente, ¿es realmente tu prioridad gastar? Mira, tenías tanto, ahora tienes esto porque te lo gastaste en jueguitos. Y va a llegar un momento que te quieras comprar algo grande y ya no vas a tener tus ahorros, ¿no? Entonces hay que ponerlos incómodos también con esas conversaciones, ¿no? Me encanta, yo de hecho sí, desde súper chiquitas tenemos, o sea, y tengo diferentes teorías, formas y voy viendo que me funciona. El Exacto. año pasado hicimos, digo porque yo también estuve involucrada, la empresa de aretitos y cositas Qué hicieron cool. ellas. Y yo les compré una caja que era para armar con estas masitas, qué sé yo. Ujú. Y empezaron a vender. Y tempranito, 6 7 de la mañana, con la gente que corría, se les acabó. Entonces, 9 de la mañana vinieron ya todo vacío. Mire, he vendido tanto, no sé qué. Ok, ¿te acuerdas que te dije que yo te iba a comprar la caja? Ahora me tienes que devolver lo que costó la caja de Ah, los claro. materiales. Y les entonces así con sus moneditas, no, no quiero. Entonces, a ver, les expliqué todo, ya, ok, tanto, no sé qué. Y este año pasó lo de los helados. Le dije yo, mira, yo voy a comprar un helado por fin de semana. Si tú quieres helado viernes, sábado, domingo, ya tú ve de dónde sacas la plata para el helado de los otros 2 días. Entonces me miraban así, si quieren pueden hacer una empresa, le digo, pueden vender sus aretes como el año pasado o pueden vender otra cosa. Y dijeron, no, vamos a vender, ¿cómo se llama esto? Marcianos. Ujú. Listo, vamos a hacer la lista. ¿Cuánto cuesta la maracuyá? ¿Cuánto costó la no sé qué? ¿Cuánto te costó el azúcar? ¿Cuánto te costó esto? Ok, de lo que tú vendas, ¿a cuánto lo vas a vender? Vamos a hacer el presupuesto. Y de eso me tienes que devolver a mí los 15 soles de Claro, tus ingredientes y tu mano de obra, porque ustedes no estuvieron haciendo los helados, claro. esperaron que se congelaran. Me miraban así, ahora vamos a pagar también a la mano de obra. Entonces, me miraban, ¿cuánto me va a quedar de moneditas? Y eso que no te voy a cobrar la luz, ¿no? Por la Claro, refrigeradora. claro, de la refri para congelar tus helados. Y en verdad se daban cuenta de cuánto era lo que costaba cada cosa y se Claro, hacía más difícil. Mami, ya no quiero helado. Ya fue, ya me quedé sin ganas de helado. Entonces, en verdad que sí es importante desde totalmente, chiquititos ir viendo y ellos empiezan a dar cuenta cuando es su plata, qué es necesidad versus qué es realmente el gustito y ya total, no quieren gastarlo. Cuando se dan cuenta que ya no sale del bolsillo de mamá, ya el 10.º peluche de oso, dice, ya, mejor no. totalmente, totalmente. De hecho, se me hiciste acordar que mi hijo mayor en el colegio, en Panamá, vendía, él hacía las tarjetas Pokémon, pero las hacía él, Ya. con las mascotas de los amigos. Entonces le decía, ¡Ay, ¿cómo se qué llama tu mascota? lindo! Ya, entonces le hacía la evolución en unas cartulinas mal dibujadas que tenía, no sé, 8 años, 7 años, y cobraba $1 por paquetito de 10, ¿no? Y claro, fue vendiendo, tuvo sus clientes recurrentes, ¿no? Iba vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y me parecía no solamente una buena experiencia por el manejo del dinero, sino también para que empiece a ver que sus habilidades tienen un valor, que sus habilidades le pueden ayudar a generar ingresos. Entonces las conversaciones empezaban, oye, ¿qué otras habilidades tienes que pueden ayudarte, no ahora, quizás más adelante, a generar ingresos? Me encanta, porque en verdad sí es así. Y ir Totalmente, hablando de empresa, de la posibilidad de, mira lo que tú eres capaz, mira qué totalmente. habilidades tienes y también ir trabajándolas, porque después terminan en no necesariamente una carrera que les gusta, en un ambiente que no les gustó, y todas esas habilidades
si realmente las hubieran cultivado desde chiquitos y como dices tú, ser capaz de monetizar con las cosas que te gustan, también está chévere que lo vayan entendiendo desde Total. chiquitos. Bueno, me ha encantado conversar. La verdad es que creo que como familia, digamos, ya para concluir lo último sería, ¿cómo haríamos el tema de automatizar para que las respuestas con respecto, respuestas no, pero las decisiones con respecto a ahorro, a pagar las deudas o demás, estén ya automatizadas y que no sea un tener que decidir cada mes, este mes ahorro, este mes invierto, sino que ya esté todo hecho? ¿Cómo fomentas esta automatización? Mira, yo creo que hay cosas que se pueden automatizar y creo que hay cosas que sí requieren, sobre todo cuando uno está empezando, un nivel de trabajo manual, de ejercicio manual, ¿no? Creo que la automatización del ahorro, por ejemplo, si estamos queriendo acumular el ahorro de emergencia, es fundamental porque ya ahí es un no-brainer, la plata se fue, no la viste, quedó en otra cuenta, listo. Probablemente cuando ya estés en el punto de invertir, ¿no? Y ya quieras invertir para tu futuro, esa inversión también se puede automatizar. Creo que al inicio, por ejemplo, el tema del registro de los gastos, las conversaciones sobre el dinero, el hablar de en qué se gasta, en qué no, creo que todavía tiene que ser muy sentados, hablándolo, ¿no? Conversándolo, porque sobre todo si se viene de una historia en la que no se ha hablado de finanzas en la casa, o una historia en donde ha habido muchas deudas, ¿no? Los patrones no cambian tan rápido, ¿no? Y las finanzas además también son como un juego de monopolio, ¿no? Vas avanzando 3 pasos y luego hay un setback, algo pasa en la familia y tienes que dar un paso para atrás, ¿no? Y regresas. Voy a dar un ejemplo loco, ¿no? Saliste de las deudas, avanzaste, avanzaste, empezaste a ahorrar, empezaste a invertir y de pronto alguien en la familia quedó sin trabajo, está en una transición laboral, te toca dar 2 pasos para atrás porque se va acabando el ahorro de emergencia, ¿no? La persona se volvió a reincorporar al trabajo, te toca retroceder para otra vez llenar el ahorro de emergencia, ¿no? Entonces, sí creo que el ahorro, la inversión, cuando ya se vuelve un hábito, puede estar automatizado y hoy en día las entidades financieras tienen las herramientas para que nos permitan hacer esto, las alcancías virtuales, las billeteras virtuales, ¿no? Incluso hasta las entidades financieras de inversión ya te permiten automatizar cargos a las tarjetas de débito, ¿no? Em, pero la parte de la gestión como tal requiere una conversación, ¿no? Que es una conversación incómoda, no es una conversación que uno quiere tener todas las semanas o todos los meses, ¿no? Mira, yo teniendo The Money Tribe, y sabiendo todo lo que sé, a veces las conversaciones de dinero no siempre son fáciles en casa, ¿no? Porque implica tomar decisiones difíciles, ¿no? Y nadie quiere sentarse un domingo a tener una conversación en la que probablemente no vamos a estar de acuerdo, en la que probablemente tengamos que aceptar que algo no está yendo bien, en la que tengamos que hacerle frente a algún reto financiero, ¿no? Entonces, cuesta, pero hay que obligarse a tener esa conversación, ¿no? Lo que dices es totalmente verdad y sobre todo porque con cada etapa cambian las prioridades y cambian las necesidades también. Total, Entonces, decir, ahorita no tengo que tener tal cosa o no hay necesidad realmente de cambiar el carro, qué sé yo, vamos a plantearnos otra cosa. total. Y que cada pequeño ahorro hace la diferencia. Yo me di Total. cuenta, viajé sola desde muy chica, bueno, muy chica, 14 15 años, ¿no? Pero que mis papás me dijeron, listo, te vamos a dar tanta cantidad de dinero, tienes una tarjeta también a tu nombre para cualquier emergencia, pero este es el monto que te estamos dando en efectivo, registra tus gastos. Y yo, o sea, a ver, chancón al mango, era como, chicle, $1.50. Y registraba todo, 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 y ahí me daba cuenta que se me iba la plata en el Claro, chocolate Kinder, en el heladito, en el no sé qué, y decía, uy, no. Y claro, tenía que ahorrar para comprarme la casaca de nieve, porque había nieve y nunca habíamos claro. tenido nieve acá. Entonces, ir definiendo qué es lo que necesito versus dónde puedo jalar y dónde puedo evitar un gasto innecesario, repetitivo además, que me pueda generar un ahorro a fin de mes. Totalmente, ¿no?
Y tú decías, hay diferentes etapas, diferentes momentos de la vida, y no necesariamente son etapas de cambios gigantes, ¿no? Porque uno dice, hay etapas de la vida, me caso, tengo hijos. No, decido que quiero renunciar, Ujú. decido que me quiero mudar, decido que quiero cambiar de rubro, decido que quiero emprender. Esas son decisiones que requieren una serie de conversaciones financieras en la familia importantísimas, ¿no? Me parece súper. Ha sido enriquecedor poder conversar contigo y sobre todo poder tomar esto como realmente empoderarte de tus decisiones para que el dinero sea un compañero en tu vida y no un reto o un obstáculo para poder madurar, para poder crecer y para poder también tener una relación sana con tus hijos, con tu pareja. Totalmente. Qué lindo conversar contigo. Igual. Seguiré aprendiendo en The Money Tribe todo lo que compartes. Muchas gracias, True. Y no se olviden que cada lunes va a salir un nuevo episodio de Más que Madre, así que las esperamos y no olviden suscribirse.